Amados, Dios les bendiga. Hemos de empezar la semana con palabra como Dios manda. El Señor quiere que siempre hablemos de Él, que el tema que tengamos en nuestras vidas siempre sea de Él, que le demos a Él siempre el primer lugar, que sea Él lo más importante en nuestras vidas, ¿verdad? Y hablando de eso, fíjese que me encontré yo aquí un tema que quizás muchos hemos leído, quizás ustedes lo conocen muy bien, quizás a mí me sorprendió. La palabra de Dios siempre es para sorprendernos cada día, y a mí me sorprendió esta palabra porque fíjese que él habla aquí primero que todo de que el Señor se les apareció a estos discípulos, ¿verdad? Y ellos no creían. Y dice la palabra que a la final, fíjese, Pedro, están Pedro y otros dos discípulos con él. Y entonces ellos cuando se fueron a buscar a Jesús a Jerusalén, que les dijo a las mujeres que se le presentaron allá ese día, que fueran y lo buscaran, que se encontraban en Jerusalén, ¿verdad? Y ellos entraron a Jerusalén y no lo encontraron. Ellos no pudieron encontrar al Señor, entonces se volvieron ya muy tristes, se volvieron y entonces volvieron a las mismas, volvieron otra vez a pescar, Juan otra vez volvió a lo mismo. Entonces dice la palabra aquí en San Juan 21, que esta gente se fueron a pescar. Y dice la palabra en el 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que él era Jesús. O sea, una vez más se les presenta a él después de la resurrección. Estamos hablando después de la resurrección, que ellos no sabían, que todavía no se habían encontrado con Jesús. Resulta que ellos desilusionados, Pedro, tan desilusionado, volvió a las mismas andadas, volvió a las mismas pescadas. Recordemos que el Señor antes de morir le había dicho, pacentan mis ovejas, ¿verdad? Y luego, cuando ya nuestro Señor Jesucristo resucita, no se encuentra con Pedro. Y por más que ellos iban caminando kilómetros y kilómetros, Él se les presentó, habló con ellos. Y ellos no se dieron por enterados de que era Jesús el que estaba hablando con ellos. Y entonces dice la palabra que entonces se le acercó aquí Jesús, donde ellos habían vuelto a lo mismo. Ya no era pescar hombres, como el Señor le había dicho a él, sino que volvió a lo mismo, a pescar otra vez con sus redes. Y dice entonces que él se acercó y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha. O sea, otra vez les volvió a recordar las mismas palabras. Entonces dice, echar la red a la derecha. Echar la barca a la derecha. Entonces se echaron la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que tenían. Pero fíjate, a mí yo les estoy dando este pedacito para poder introducir en lo que me impresionó. Fíjese que entonces parece que estos hombres, a nosotros muchas veces nos ha pasado. A nosotros nos habla el Señor por medio de la palabra, nos habla por medio de un hermano, nos habla por medio de una prédica. Él nos habla de muchas maneras y nosotros no entendemos. Y estamos buscando, y fíjese que estamos buscando, ay, que el Señor me hable hoy, que el Señor me hable hoy. Y en esa no la pasamos, ¿verdad? Pero es que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma está muy lejos de lo que estamos pidiendo, de la necesidad que tenemos de Él. Porque fíjate que entonces, dice en el 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, yo personalmente no he podido encontrar cuál era el discípulo al que Jesús amaba. Yo no encontraba aquí en las escrituras como el nombre preciso para decir cuál es el que Jesús amaba. Dice que, porque fíjate, podemos decir, es Pedro. Pero fíjate lo tremendo de la palabra es que dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. O sea que era otro a quien Jesús amaba. ¿Cuál era? No lo sabemos. O yo no lo sé, yo no lo encuentro en las escrituras que me diga cuál era el que Jesús amaba. Y dijo a Pedro, es el Señor, le dijo. O sea, como que le impactó, como que de una llegó y dice, al ver, como que le hubiera traído a memoria, mis amados,
Eso es, como la palabra. Como que cuando les dijo esto de que tiraran las redes allá y que entraran en la barca y tiraran las redes y sacaron que la barca no podía, como que este hijo, este discípulo al que él amaba, se acordó que esto había sucedido en un tiempo. Entonces le dice a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, da a entender como que Pedro se había quitado la ropa para pescar, me imagino, que él estaría desnudo. Y cuando dice que es el Señor, dice que se ciñó sus ropas y se tiró al mar a encontrarse con el Señor. Fíjese, es tremendo, mis amados, aquí hay mucha tela para cortar. Primero, está lo que este hombre le vino a la mente, de que el Señor era el mismo que había hecho la pesca milagrosa, ¿verdad? Una parte. Está cuando Pedro se desnuda. Y cuando él le dice que es el Señor, él no lo duda dos veces, él no lo piensa dos veces, perdón, él no lo duda, no, él no lo piensa dos veces, él inmediatamente se lanza, se viste y se lanza, como en quien dice, es mi maestro, es el que por un día él me llamó que caminara. Entonces se despoja y se tira al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red la red de pez, pues no distaban de tierra, sino que como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. O sea, cuando ellos llegan con la pesca, el Señor les pide, mire qué lindo, el Señor les pide de comer, ¿verdad? Resulta que cuando ellos vienen, ya el Señor les tenía preparado un pez y pan. Y mis amados, sí es tremendo. Es tremendo porque fíjense en ustedes, vamos a mirar una cosa. Lo primero que hizo Pedro fue que se arrojó al mar. Y eso es lo que el Señor busca entre nosotros. Que cuando Él nos llame, cuando Él venga a hablarnos, no importar la hora que sea, nosotros nos arrojemos a sus pies. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Él siempre está dispuesto a abrazarnos. Él siempre está dispuesto al momento en que nosotros podemos postrarnos delante de Él. Fíjese que es tremendo porque Pedro no le importó. Fíjese, era en el mar y a él no le importó si se ahogaba. Él no lo pensó. Yo por eso digo que Pedro era un lanzado. Él no lo pensó. Él dijo, pues no me importa. Ahora tanto tiempo que lo estuve esperando y ahora ya ha regresado. Y se lanza de verdad. Es impresionante cómo lo hace este hombre. Y se lanzó. Y cuando estos, haciendo su fuerza, solitos a sacar eso, otros en el lugar no hubieran tenido esa misericordia, ellos hubieran sido ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le podemos decir? Como unos consentidos, unos mimados, unos resabiados hubieran dicho, pues bueno, Pedro fue el que dio la idea de venirnos a pescar, ahora se lanzó, ahora vamos a dejar esta barca aquí. No, eso es un equipo, eso es unión. Eso es ver, mis amados, eso es ver que por mala que sea la situación, por muy dura que sean las circunstancias, no nos podemos soltar los unos de los otros. Es lastimoso cuando a ti te dicen que eres importante, que te aman, que eres especial, que algo en ti hay diferente a los demás, pero en cualquier problema, en cualquier circunstancia que hay, te lanzan, te dejan. Estos hombres no lo hicieron. Esto sí era una unión que el Señor tenía ahí de pura misericordia. Fíjese, Pedro se lanza al mar. Y estos hacen la fuerza para sacar el arca llena de peces. Es impresionante, mis amados. Yo no sé cuántos podremos dar
¿Cuántos podremos dar credibilidad a la palabra y entender que la palabra aquí no está plasmada porque sí? Esto es un tremendo tema. Que no importa, mis amados, en la situación. Muchas veces la mayoría se lanzan a los pies del maestro cuando hay una necesidad, cuando falta para el alquiler, cuando falta para los servicios, cuando hay un hijo enfermo, cuando unos padres están enfermos, cuando hay una necesidad en nuestros hogares. Es de la única manera que muchos nos postramos delante de los pies del maestro. Pero aquí, este Pedro no pensó en eso. A él le dio igual que la barca estuviera llena de peces. A él le dio igual. Él se lanzó. Démonos cuenta, ellos vieron, según lo que nos cuenta la palabra, ellos después de que la barca estaba vacía, ellos obedecieron a la palabra del maestro. Y aparte de que obedecieron a la palabra del maestro, ya tienen la barca llena. Era para Pedro haber dicho: yo ya no tengo necesidad del maestro. Pero no, a él no le importó la abundancia que había. A él no le importó la situación que había en ese momento, de esa pesca tan grande. Le importó el maestro. Le importó ir al encuentro con él. Fíjese, el que más amaba le dijo: ese es el Señor. Él no lo dudó. Él se lanzó. De verdad, mis amados, que eso es lo que Él busca de nosotros. Que no le busquemos solamente en la necesidad. Que no le busquemos solamente en el momento de la escasez. Que no le busquemos solamente cuando estamos físicamente mal. Cuando nuestra salud está quebrantada. No, aún en la abundancia, como Pedro, lanzarnos a los pies del maestro, ser agradecidos con él. Mire, es impresionante este Pedro cómo se lanza. Y dice aquí más abajo, Jesús les dijo: traed de los peces que acabas de pescar. O sea, después de que ya él tenía pan, el pez y el pan, les dice que traigan más. Y dice: subió Simón Pedro y sacó la red y a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompía. Démonos cuenta. Pedro es impresionante. Pedro se lanzó a sus brazos. Pedro se lanzó en el momento al mar. Luego él dice: traigan eso, y es Pedro el que arranca. Imagínense cómo sería. Por eso yo les digo, mis amados, vea, Pedro fue una persona muy religiosa. Demasiado de religiosa fue Pedro. Pero en el fondo del corazón de Pedro había un verdadero amor por el maestro. Recordemos que pasa el tiempo, Pedro ahí todavía está con él. Ya cuando el Señor se va y les dice: no les dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador. Luego ya Pedro, dice la palabra que Pedro, el Señor le dice a Pedro que le presenta toda esta comida, y él al mismo Dios le dice: no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso, yo nunca he comido cosa inmunda. O sea, la forma de cómo él le hablaba a Pedro. Esto es lo que a mí me llena de sentimiento, mis amados. Me llena mucho de sentimiento y de agradecimiento al maestro. Porque él siempre cogió con personas complicadas como yo. Démonos cuenta que Pedro era una persona, amaba a Dios. Él amaba a Jesús. Él amaba a su maestro. Lo negó. Luego, a pesar de que tanto le amaba, cuando el Señor les habla, que tiren que echen la barca hacia la derecha, él no traía memoria. Él no recuerda que el maestro les hablaba así. Pero el que Jesús amaba, que no sabemos cuál es, unas 5 o 6 veces encontramos ahí, no sé cuántas veces, de que el Señor dice: el que más amaba. Al que más amaba, ¿verdad? Mucha gente dice que es a Pedro. Muchos dicen es a Pedro porque Pedro fue el que estaba debajo de la cruz cuando Jesucristo murió y le dijo: he ahí a tu madre.
y ahí a tu hijo. Muchos dicen que es a él. Yo no puedo decir sí, sí o no, porque ahí no hay nombre. Este dice que el que más amaba le dijo a Pedro. Creo que ese es el Señor. Entonces date cuenta, Pedro lo negó, Pedro no creía, Pedro se lanzaba. Pedro era un hombre explosivo, era un hombre que en el momento él no pensaba, él hacía lo que hacía sin pensar. Pero Pedro es una persona de las que el Señor tuvo una gran lucha con él. Una gran lucha para que dejara la religiosidad, una gran lucha para que dejara de ser emocionalista, una gran lucha en todo el sentido de la palabra. Pero recordemos una cosa, mis amados, que las revelaciones que están escritas, no estoy diciendo de las que no están escritas porque Pablo no habla de esas, pero de las revelaciones más grandes que podemos encontrar en las Escrituras, fueron reveladas a Pedro. O sea, yo estoy asombrada, mis amadas. Yo estoy asombrada porque yo no sé qué misterio tiene el Señor con las personas rebeldes como yo. Yo no sé qué misterio tiene el Señor con eso. Seguramente si en este tiempo Pedro hiciera todo esto, le dirían lo mismo que me dicen a mí. Demonios tienes. Me atacan demasiado, pero cada que me atacan, el Señor me lleva a estas palabras y Él mismo me da a entender. Él necesita gente como yo, complicada como yo. Pedro era bien complicado. Pedro fue bien complicado, pero ¿saben qué, mis amados? Para Dios nada es imposible. Y Él sí que no hace acepción de personas. Él usa a esas personas tan calladitas, a esas personas que hablan bien sumiso, bien bajito, que casi ni se les escucha lo que están hablando porque hablan muy suavecito. Pero también a una persona explosiva, enojona, lanzada como yo. ¿Y saben por qué? En este momento recuerdo que Pedro, que yo hice lo que hizo Pedro. Yo sabía que no tenía dónde ir, pero me lancé a la calle. Porque yo sabía que al lanzarme a la calle, me estaba lanzando a las manos del Maestro. Y en ningún momento Él me ha dejado avergonzada. Él siempre es el que me ha recogido. Yo no he tenido que depender de la mano del hombre. El Señor ha movido ese hombre. Esa mano la ha movido el Señor. Pero es porque Él es el que la mueve, no porque yo la he tenido que mover, mis amados. Yo lo único que te puedo decir en esta tarde es que la situación que nosotros vivimos, tu condición de vida y mi condición de vida, el Señor te formó. En el vientre de tu madre y en el vientre de mi madre depositó este espíritu tuyo y este espíritu mío. Él lo depositó. Él sabía que tú y yo íbamos a ser personas quizás sumisas o lanzadas, o rebeldes, o pasivas. Él ya lo sabía, mas sin embargo nos escogió para su ministerio. Y de eso vamos a dar testimonio. Vamos a dar testimonio, porque ahora en este tiempo, que he sido tan atropellada, que me han acusado por las redes sociales, que me han mandado audios reprendiendo al demonio que hay en mí, dicen ellos, que yo en el nombre de Jesús no lo acepto. Todo eso que me han estado atacando, todo eso va a servir de testimonio, porque no es la primera vez que a mí me pasa esto. A mí me ha pasado muchas veces y siempre ha sido el Maestro el que me ha sacado en victoria. Y esto va a servir para la honra y la gloria del Señor. Y que estas mismas personas vean que el que ellas creen que está en mí, no sé dónde estará, porque yo sé que en ellas no está. Eso lo tengo yo muy seguro. Porque una persona que el Señor busca cada día para que se presente delante de Él, no tiene esto.
Entonces yo no puedo devolver la misma piedra que me han tirado a mí, devolvérselas a estas personas. Pero sí sé que esto servirá de testimonio más adelante y ustedes se enterarán. Porque por estas mismas redes voy a dar ese testimonio. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y así complicados como somos tú y yo, así le servimos al Maestro. A Él es el único que le servimos. Somos esos instrumentos en las manos del Señor. Que el Señor les bendiga y les amo.